auditorio, por supuesto. Y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación en la Laguna de Durango. Con él platicamos también del cierre del ciclo escolar por vacaciones decembrinas y cómo se prepara el regreso para enero de 2022. Muchas gracias por estar con nosotros, subsecretario. Le saludamos a Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pámanes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle, Marcela, igualmente Arturo y a todo el auditorio. Gracias. Bueno, pues importante saber, de manera muy particular en Gómez Palacio, en la Laguna de Durango, ha habido ciertas situaciones relacionadas con el tema de educación, más allá de lo académico, a través de los sindicatos, las protestas, etcétera. Y eso es parte de la historia que se ha contado en este 2021. ¿Cómo cierran 2021 entonces? ¿Cuál es la evaluación que usted mismo hace? ¿Y cómo cierran el tema del COVID-19? Bueno, pues antes que nada, debo decir que este ciclo escolar 2021-2022, después de 17 meses de confinamientos, pues fue muy complicado, extraordinario, inédito, y sobre todo que para la fecha del 30 de agosto que dio inicio al ciclo, pues se hablaba de una tercera ola a nivel nacional de esta pandemia. De tal manera que, pues bueno, conjuntar los esfuerzos de toda la comunidad educativa, tanto de nuestras queridas y queridos maestros, padres de familia, nuestros mismos educandos, dimos inicio y de acuerdo a la política establecida a nivel nacional de lo que fue agosto a noviembre, bueno, pues fue un periodo de reforzamiento, aunque haciendo una evaluación a estos meses y en el cual pues yo tuve la oportunidad de reunirme con cada uno de los niveles de educación básica, pues no es suficiente el tiempo, hay que decirlo también, esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando, no es suficiente el tiempo estos 3 meses de reforzamiento para poder recuperar lo que en estos 17 meses vimos con mucha preocupación que se profundizó enormemente la brecha académica. Si de por sí en condiciones normales, pues hay factores internos, externos que en determinado momento pues afectan el quehacer educativo, ahora con esta situación pues se complicó aún más. De tal manera que, pues bueno, estamos evaluando seguir con este periodo de reforzamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo que estamos viendo, a que es un ejemplo, en niños de 5º grado, pues llegaron de manera presencial a este ciclo, pues con niveles de conocimiento en algunos niños traían de 5º, pero otros niños de 4º, otros niños de 3º y a veces hasta de 2º grado, de tal manera que pues se olvidó lo básico y yo creo que tenemos que hablar de las realidades, tenemos que hablar del problema, pues para partir de ahí solucionarlo. Este próximo próximo 17 de diciembre, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública, pues es el último día de actividades para iniciar con un periodo vacacional decembrino del 20 al 31 de diciembre, de tal manera que igualmente, de acuerdo a este calendario, pues empezaremos actividades el próximo día 3 de enero. Yo creo que, de acuerdo a las estadísticas de casos positivos que han habido en nuestras instituciones, tanto al personal docente, administrativo y de apoyo y a nuestros propios alumnos, pues estamos previendo un escenario y se está trabajando en caso de necesidad, a lo mejor de poder regresar de manera a distancia. No lo digo virtual porque a veces algunas instituciones pues no tienen las herramientas, las condiciones para trabajarlo de manera virtual, pero sí a distancia. Ya sabemos que instituciones pues presentan una alta conectividad, quién es media, quién es nula, y a partir de ahí, bueno, pues se ha diseñado un esquema en cada institución educativa, pues para estar preparados
para lo que pudiera ser un regreso, si es a distancia o de manera presencial. Sí hemos visto, insisto, que se han incrementado un poco los índices de casos positivos. Sabemos que es un periodo vacacional en donde, pues bueno, hay reuniones familiares, hay mucho flujo de familias, y que esto que en determinado momento pues pudiera incrementar aún más. Sin embargo, bueno, pues estamos trabajando también para fortalecer aún más estos protocolos de prevención sobre todo, y pues coordinarnos con las autoridades sanitarias. Ese es hasta este momento una pequeña evaluación de lo que han sido pues del 30 de agosto a la fecha en este ciclo escolar 21-22. Cuitláhuac, buenos días, saluda Manuel Cerrato. Buenos días. ¿Cómo ha ido la contención emocional de los menores en este punto? Evidentemente el regreso a las aulas seguramente significó para muchos de ellos pues una emoción, hasta un alivio quizá de ciertas situaciones, una vuelta a lo más próximo a una normalidad, ¿no? Pero seguramente habrá habido casos difíciles por situación familiar, situación económica. ¿Cómo se está conteniendo todo ello? Fíjate qué bueno que mencionas eso, mi estimado Manuel. Efectivamente, una de las preocupaciones, más que la cuestión académica al inicio del ciclo, bueno, pues fue sobre todo una evaluación diagnóstica en cuanto al aspecto socioemocional. Sabemos y entendemos que podemos identificar y en el cual se les dotó a todo el personal docente y administrativo, pues las herramientas para poder identificar de alguna manera pues ese diagnóstico de cómo regresaban nuestros educandos. Si bien es cierto, pues había alegría, había júbilo, pues también es cierto que derivado de esta lamentable pandemia, pues las pérdidas familiares, la cuestión económica, la cuestión de la violencia. Claro. Y no lo digo yo, y pues a final de cuentas ahí están las estadísticas, se incrementaron enormemente, y a veces el único punto de partida, de atención, de acompañamiento, de amor, de cariño, pues eran los mismos maestros, ¿verdad? Entonces, sí se les dotó a las herramientas, pero también entendemos que los profesionales para poder tratar este tipo de situaciones pues son los psicólogos, y para ello me di a la tarea por indicaciones del señor secretario de Educación establecer comunicación con instituciones, con la Universidad La Salle. Estuve platicando ahí con el señor rector, igualmente con el director de FACSA, la Facultad de Ciencias de la Salud, e igualmente con el Instituto Duranguense de Psicología. ¿Para qué? Para establecer un convenio de colaboración en el cual todos estos muchachos que están ya, que prácticamente terminaron y están en la etapa del servicio social, por cada institución educativa van a atender este aspecto socioemocional, una institución a maestros y personal administrativo, otra institución va a atender a nuestros educandos, y la otra institución, pues bueno, de alguna manera va a atender también igualmente a los padres de familia. Sí, complicado este tema, qué bueno que lo mencionas, Manuel, y fue una de las prioridades y fue una de las políticas tanto a nivel nacional como a nivel Estado. No podemos aspirar a una mejor educación o no podemos a un rendimiento si antes no nos atendemos interiormente, si estamos con nosotros en paz. Si no lo hacemos, si no estamos bien con nosotros, pues no vamos a estar bien con nuestros compañeros, con nuestras familias, con nuestro trabajo, de tal manera que sí era un tema y que seguimos atendiendo, Sí. Esto no ha quedado aquí en esta primera evaluación, digo, a noviembre seguiremos trabajando este aspecto socioemocional. ¿Por qué? Porque desgraciadamente seguimos viviendo en pandemia, desgraciadamente pues, ha habido igualmente fallecimientos, y los indicadores tanto sociales, económicos, pues siguen haciendo mella en las familias, ¿no? Sí. Entonces,
pues a trabajar. Claro, y qué bueno que se hayan establecido esos convenios porque es un aspecto fundamental y totalmente de acuerdo. Creo que una de las lecciones que nos tiene que dejar toda esta situación es poner como prioridad pues la salud en todos los sentidos y la emocional, la salud mental, pues tendría que dejar de estar, digamos, tan marginada de las preocupaciones, porque efectivamente yo coincido, si no estamos bien con nosotros mismos, pues entonces nuestro desempeño, nuestro rendimiento en otras áreas de nuestra vida cotidiana se va a ver mermado, ¿no? Ahora, otro aspecto también preocupante, por desgracia, las instituciones educativas pues no son ajenas a situaciones de seguridad y bueno, de inseguridad, y una sociedad que no procura la educación, que no respeta justamente los centros educativos, pues a mi juicio es también una sociedad degradada, pero lamentablemente robo, vandalismo, en este periodo vacacional que estarán otra vez cerrados los planteles, ¿cuál va a ser la estrategia, Cuitláhuac? Como nunca en la historia fuimos víctimas de robos, de vandalismos en las instituciones educativas. En estos meses de confinamiento fue muy difícil y complicado generar las condiciones mínimas. Ya pues pensar en condiciones dignas, ¿verdad? Pero cuando menos las básicas para poder regresar. Se hicieron grandes esfuerzos. El señor gobernador pues hizo un gran esfuerzo a través del presupuesto pues para generar estas condiciones, e igualmente hay que mencionarlo, muy loable el apoyo, el acompañamiento por parte de los padres de familia, esta preocupación obviamente pues, que tienen por sus hijos. Sí fue muy complicado y difícil, no todas las instituciones al 30 de agosto estaban en condiciones de aperturar, fue de manera gradual, pero también se hizo, por un lado, por la cuestión presupuestal, y que no podíamos atender a todas las instituciones, pero también por el otro lado, ante esa tercera ola de allá del mes de agosto, pues de alguna manera no colapsar tanto pues un servicio público, las calles, las mismas escuelas, de tal manera que bajo la premisa, como tú bien lo decías ahorita, mi estimado Manuel, y fue la que imperó y dictó el señor gobernador del estado de Durango, el doctor José Rosa del Puro, salvaguardar en todo momento la salud, la vida, pero sobre también la salud mental de toda la comunidad educativa, pues a trabajarlo y seguimos haciendo esfuerzos. Ahorita sí estamos reforzando pues las medidas, porque sí fueron muchos los esfuerzos, y como tú bien lo decías, a veces los mismos padres de familia saben quién vandalizó, quién robó, pero por temor a ciertas represalias, pues no se animan a señalar mediante alguna denuncia correspondiente, pues quiénes fueron, porque es la misma gente de la misma localidad, aledaña a las instituciones educativas, quienes robaron y vandalizaron. Entonces, estamos haciendo pues, un frente común. Hoy por hoy saben los mismos padres de familia quiénes son el personal autorizado que pueda ingresar a la institución, y si ve alguna situación irregular, alguna anomalía, favor de reportarlo inmediatamente. Se van a hacer los rondines igualmente correspondientes por el personal administrativo, pues para cuidar, porque sí ha costado mucho y pues bueno, no se vale. Claro, exactamente, no se vale eso. Muy bien, pues Cuitláhuac, muchísimas gracias, estaremos al pendiente de cómo cierre este ciclo escolar. Ojalá que haya un saldo blanco durante el periodo vacacional y saldo blanco también al regresar en cuestión de contagios, que ayer informaba son 110 contagios que se han contabilizado entre maestros, personal docente y alumnos, ¿no es así? Así es, casos positivos, ya comprobados con su propio certificado, y eso nos da cuenta de que pues de alguna manera están sirviendo los protocolos. Sí. Dentro de las instituciones educativas, el 80% de todos los casos, las manifestaciones, los síntomas han sido en las casas y el otro 20% en las escuelas.
seguiremos apelando a la conciencia, a sensibilizar a la población, a la sociedad, de que por responsabilidad, por poner en prioridad efectivamente la salud y la vida, pues no debemos de bajar la guardia. Tenemos que ser muy conscientes, y a veces los mejores maestros en esta pandemia han sido los propios niños, porque ellos son a veces quienes nos enseñan más bien a los adultos. Ellos respetan a cabalidad y en todo momento los protocolos, no se quitan los cubrebocas, se lavan constantemente las manos, la utilización del gel antibacterial. Entonces, pues ese es el llamado, y apelando pues a este periodo vacacional próximo que estamos por iniciar. Muy bien, pues Cuitláhuac, muchísimas gracias por estar con nosotros para esta emisión de Contextos. Al contrario, y aprovecho pues para desearles mucha salud y bendiciones a todas las familias. Gracias. Igualmente, recíproco, por supuesto. Gracias. Es Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación en la Laguna de Durango. La última. Nunca ha hecho tanto calor en el Ártico como se está viviendo ahora. Pensé que ibas a decir que en la laguna. Bueno, ojo, digo, pues habrá que investigar qué tanta relación tiene, pero la Organización Meteorológica Mundial ha confirmado que los 38 grados centígrados medidos el 20 de junio de 2020 en la localidad rusa de Verkhoyansk es la temperatura más alta jamás registrada en esta región del planeta. 38 grados centígrados en el círculo polar ártico. Impresionante. Sí. Santa, en vez de trineo, tiene esquís. Inimaginable. Bueno, pues así llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le proponemos que mañana nos volvamos a encontrar en punto de las 7. Hasta mañana. Hasta mañana. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la...